Y seguimos en esta edición de Telediario y como todos los jueves vamos a compartir el espacio donde los protagonistas son los adultos mayores. Hoy con quien vamos a dialogar es Alberto Auban, especialista en vejez. Es de la localidad de San José. Alberto, gracias por atendernos. Buen mediodía. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por este espacio, saludos a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos para compartir con ustedes este espacio importantísimo para las personas mayores. Bueno, siempre hablamos, sobre todo en el contexto de esta pandemia, qué es lo que los adultos mayores deben hacer, etcétera, cómo tener, bueno, la mejor calidad de vida en estos días, pero esto me llamó muchísimo la atención, digamos, para que sea tratado, y me parece excelentemente bien, cómo tratar a los adultos mayores. El buen trato a los adultos mayores. Vaya qué tema, aunque parezca una obviedad, pero hoy por hoy se necesita sobre todo de buenos tratos. Sí, sin dudas, sin dudas. Y si hablamos de buen trato, también nosotros que trabajamos los profesionales con las personas mayores, lo que hacemos es, nuestra columna vertebral es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Bueno, yo te voy a hacer una reseña muy breve sobre cómo comienza esta Convención Interamericana, que data en 1948, impulsada desde Argentina, que fue pionera presentando ante las Naciones Unidas un proyecto de los derechos de la ancianidad, impulsado también por Eva Perón. Y en ese momento la verdad que fue muy importante porque después en Argentina se proclaman los derechos de la ancianidad y un 28 de agosto. De ahí en más es que todos los 28 de agosto se celebra y se conmemora el Día de la Ancianidad con un contenido de 10 decálogos, de un decálogo, perdón, que son 10 derechos de las personas mayores, y ahí comienza todo el tema de la Convención Interamericana. Luego el tema de los derechos humanos de las personas mayores comienzan a ponerse en agenda, y eso es importantísimo para todos los que trabajamos en la vejez, ¿no? Ya pasado años después, en 2015, se aprueba la Convención Interamericana ante la OEA, Organización de Estados Americanos, y en 2017 en Argentina, a través de la ley 27.360, se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que bueno, ya trata temas vinculados a los derechos y analiza todo tipo de problemáticas y también de participación de las personas mayores a través de esta convención. Y eso es importantísimo porque cuando hablamos de los derechos humanos de las personas mayores, para nosotros, los profesionales, es una columna vertebral importantísima. Me gusta esta reseña para que, bueno, vayámonos poniéndonos en contexto, ¿no? Y yo pensaba mientras te escuchaba atentamente que muchos años atrás o algunas décadas atrás, realmente cuando la persona llegaba a una edad de adultez, de ser, bueno, un adulto mayor, que tampoco se decía adulto mayor, era el viejo de la familia. Ahí era como que la persona se le terminaba la vida y ya prácticamente en muchos lugares dejaba de ser prácticamente una persona con derechos, ¿no? Justamente, parecía que ya no le quedaba nada por percibir de la vida. ¿Cómo ha cambiado eso en los últimos años? Sí, la verdad que ha cambiado mucho lo que yo te comentaba, el tema de los derechos de las personas mayores, también insertan en la conciencia de nuestra sociedad de que la vejez es una etapa de la vida donde tienen derechos, y las personas mayores son sujetos de derechos, y de ahí en más es muy paradójico hablar de esto, ¿no? Porque realmente hablar que las personas mayores tienen derecho cuando realmente todos tenemos derechos, pero bueno, eh, la verdad que entrar en esta etapa y profundizar y hablar sobre los derechos que tienen las personas mayores es un objetivo y una genialidad para toda la sociedad que tenemos que desarrollarlos. Por ahí nosotros, desde el claustro de profesionales que laburamos con la vejez, nosotros reivindicamos la palabra viejos y viejas porque creemos que la vejez tiene que ser un concepto fuerte entre nosotros, y hay que aceptarlo y hay que sacar esos estereotipos negativos que hay sobre la palabra viejo, sobre la vejez, y laburar mucho sobre eso para que también se entienda que trabajar en la vejez y que el envejecimiento es una etapa más de la vida que es formidable si uno lo lleva adelante como lo tiene que llevar.
Después Alberto, tenemos cómo garantizar el buen trato, ¿no? Sí. ¿cómo? Discúlpame, no te escuché lo último. Después tenemos temas como garantizar el buen trato en una Bueno, sociedad también. claro, Son temas que son justamente. importantes. Justamente te iba a decir, vos que estás en permanente contacto con otros profesionales, con un contacto tan estrecho con los adultos mayores, ¿qué significaría en la práctica un buen trato, por ejemplo? Yo creo que nosotros, cuando hablamos de buen trato en una ciudad, tenemos que garantizar el buen trato. Y garantizar el buen trato, yo creo que en nuestra sociedad, nosotros como sociedad tenemos una materia pendiente todavía para profundizar el tema del buen trato, ¿no? Si bien se realizan muchos trabajos, si bien hace muchos años que se vienen laburando con el tema de la vejez, me parece que hay muchos viejos y viejas que están en situaciones de vulnerabilidad. Hay muchos viejos y viejas que cobran una jubilación por debajo de la línea de pobreza, y es importante también que reveamos estas cosas y que lo profundicemos, y que todo lo que trabajamos en el contexto de la vejez nos pongamos en debate este tipo de problemáticas que están sucediendo desde hace muchos años, y realmente empezar a trabajar y a profundizar y analizar las problemáticas que existen en los sistemas previsionales. Yo creo que hablar del buen trato también tiene que ver con garantizar profundamente un envejecimiento digno. Y me parece que hace muchos años que como sociedad tenemos pendiente y tenemos que garantizar un envejecimiento digno, porque hay muchas personas mayores que realmente no están envejeciendo dignamente, y esa es una materia pendiente muy importante, que tiene que ver con el buen trato, y me parece que es un objetivo a realizarlo. Después, cada uno desde las ciudades y desde cada uno desde sus lugares, municipios, me parece que está bueno implementar políticas que tengan que ver con el buen trato, que generen propuestas para las personas mayores y que sean inclusivas. Estas propuestas tienen que ver con que desde los estados generar ordenanzas del buen trato en realidad, porque muchos generan ordenanzas de regulación de hogares de ancianos que son importantes, pero hay pocas ciudades que generan en realidad una ordenanza del buen trato donde incluya la participación de toda la sociedad y donde incluya las necesidades de las personas mayores, ¿no? Estas necesidades de las personas mayores tienen que ver con que la sociedad en su conjunto piense en cuáles son las necesidades en el proceso de envejecimiento, ¿no? Desde una carnicería, desde un almacén, desde una institución, desde un shopping, desde diferentes lugares y sectores de la sociedad, pensar, incluir espacios de escuchas, espacios donde se garantice la participación de las voces de las personas mayores y las decisiones a tomar por las personas mayores. Eso es importantísimo en una sociedad que realmente tiene que ver con todo un desarrollo de un buen trato, Al- darle la participación a esas personas. Bien, También tenemos la revalorización de sus conocimientos. La revalorización de sus conocimientos tiene que ver con que las personas mayores, nosotros pongamos en valor esos conocimientos y que, bueno, se pueda desarrollar todo tipo de conocimientos que nos pueden brindar las personas mayores, y desde ese lugar generar, incluirlos y bueno, participación, inclusión, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con un buen trato. Pero la sociedad, creo que en su conjunto, nos debemos varias cosas a profundizar y a realizar que a las personas mayores y a la vejez, al proceso de envejecimiento en su conjunto, todavía nos falta en varias sociedades, en varias ciudades de nuestra Argentina, ¿no? bien, Alberto Aubán. ¿Auban o Aubán? Auban, es acento prosódico, no lleva Ajá, acento, bien. pero se dice Auban, Auban, sin bueno, acento. especialista en vejez desde la localidad de San José, con cosas muy profundas que tienen que ver con el buen trato y no olvidarnos hasta del buen trato cotidiano, las cosas más simples, ¿no? Hasta cuando los tenemos en nuestras propias familias. Gracias, Alberto, por este espacio. Gracias a ustedes por brindar este espacio para la vejez. Quiero agradecer profundamente a la UADER y a Juliano Solo, que la verdad que me convocó para participar en este espacio importantísimo para toda nuestra sociedad. Y gracias a vos por la entrevista. Bien, que se va a repetir obviamente todos los jueves. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el espacio entonces para